En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Es decir, que esta palabra, que es palabra de Dios, es una palabra poderosísima, es viva. Y las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son palabras vivas y son espíritu. Son palabras maravillosas. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es eficaz porque cambia, transforma la vida del ser humano y porque esa palabra, siendo viva, cumple el propósito divino. Bienvenidos pues a este su programa. Ayer dimos inicio a una nueva serie de enseñanzas y esta serie se intitula Los pasajes más importantes de la Biblia. Estamos entonces en uno de ellos, en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 28, donde Pablo habla del propósito eterno de Dios que comenzó allá en la eternidad, que nosotros le llamamos eternidad pasada, y que tiene que ver con nosotros hasta la eternidad futura. Es un pasaje sumamente importante porque el Señor nos da una panorámica de su salvación para con nosotros, sus escogidos y predestinados. El día de ayer hablábamos sobre la necesidad de comprender el significado de las palabras. Nosotros cuando fuimos a la escuela aprendimos una materia que se llamaba gramática española o castellano, porque ese es el idioma que nosotros hablamos, el español. Ahí nos enseñaron las reglas de cómo funciona y cómo nos comunicamos en este idioma. Ahí nos enseñaron la gramática, el origen de las palabras, ahí el significado de las palabras. Cuando estábamos en la escuela nos exigieron que lleváramos un diccionario para saber el significado de las palabras, porque no podríamos entender y comprender ninguna clase de idioma si nosotros desconocemos el significado de las palabras. Pues la palabra predestinación es una palabra que se encuentra en este pasaje que estamos estudiando, donde se dice que Dios nos conoció y a los que conoció los predestinó. Y la palabra predestinación en las Sagradas Escrituras, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, que fueron los idiomas en que fue escrito las Sagradas Escrituras, significa establecer un destino de antemano. Eso es lo que significa la palabra predestinación. Se puede decir que está íntimamente relacionado con el propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino al crearnos a nosotros? A conocernos a nosotros y predestinarnos, es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todos los cristianos del tiempo presente y los cristianos de anterior a nosotros, desde que el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, todas las generaciones de cristianos han sido predestinados para formar en ellos la imagen de su Hijo Jesucristo. La predestinación tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con nosotros,
porque ningún otro pueblo, ninguna otra raza, ningún otro conjunto de seres humanos están siendo actualmente conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, sino nosotros que estamos en Cristo y que hemos creído en Cristo. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese es el propósito más alto, el propósito final de Dios. Dios está conformando un pueblo de muchas razas, lenguas, de muchas condiciones sociales, sean hombres, sean mujeres, sean de una raza o de otra, sean niños, sean ancianos, sean adolescentes. Dios está formando un pueblo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Para lograr ese propósito, entonces Dios nos conoció de antemano y nos predestinó, o sea, determinó un destino para nosotros. Y el destino es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo para que estemos con Él toda una eternidad. Porque el Señor viene también por su pueblo y establecerá las cosas futuras de las cuales hablan algunos libros proféticos, especialmente el libro de Apocalipsis. Entonces, lo importante es que nosotros nos sujetemos al significado de las palabras, porque no entenderíamos jamás las Escrituras si no supiéramos el significado de las palabras. Yo no entendería lo que significa predestinación o elección si no voy al diccionario bíblico o al diccionario castellano y leyera ahí qué significa la palabra predestinación. Y predestinar simplemente significa, en este caso específico del estudio que estamos teniendo, significa que Dios determinó, estableció un destino para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa la palabra predestinación. Y a estos que conoció y que predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, que esa imagen de Cristo se está formando continuamente en nosotros. Hemos sido llamados, fuimos en el momento de nacer de nuevo, catalogados como niños en Cristo, porque no hay nadie que nace de nuevo adulto. Toda persona que nace espiritualmente de nuevo, nace como también física y biológicamente nace toda persona. Una madre da a luz su hijo, un bebé, un niño que empieza a desarrollarse. Entonces Dios empieza a formar la imagen de su Hijo en nosotros a través de algunos medios de santificación, algunos medios para llevarnos a la madurez en Cristo nuestro Señor, hasta que, como se dice en el libro de Efesios, hasta que la iglesia alcance la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo, y hasta que la iglesia sea como un varón perfecto, porque el varón perfecto es Cristo el Señor. Entonces, estamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito máximo, el propósito eterno que Dios se propuso en sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hizo eso para manifestar su gracia, su amor y su sabiduría. Y damos las gracias al Señor que podemos entender cuál es el propósito de Dios,
su amor, su afecto, su elección, su predestinación, porque está aquí en las Escrituras. Nuestro deber es escudriñar las Escrituras, porque en ella podemos entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, Él nos conoció, nos predestinó, o sea, estableció un destino. Y el destino ideal, el fin de la salvación, el fin de la acción divina para con nosotros es que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. De esto hay mucho que hablar, por supuesto, ¿verdad? Todas las epístolas hablan de la madurez, del crecimiento, de cómo vamos adquiriendo las características de Cristo. Habla del fruto del Espíritu, de los dones y de todo aquello que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, con la madurez de la iglesia. Bien, entonces Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Cristo, está también predestinado desde antes de la fundación del mundo y se estableció el propósito de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo, Él es el primer hijo de Jesús. Hoy te he engendrado, hoy te he engendrado, dice el Señor. Cristo toma forma humana y entonces Él es el hombre perfecto, Él es el modelo a seguir. Él está allí como un ejemplo para nosotros. Y Dios está formando a su pueblo, a nosotros, a la imagen de Jesucristo. No una imagen física, sino más bien en cuanto a la manera de ser, el carácter de Cristo. Por eso se dice que el fruto del Espíritu Santo que se describe en el libro de Gálatas, esas son las características de Cristo comunicadas a nosotros. Entonces, llegará un momento en que nosotros ya no reflejaremos nuestro propio carácter, sino la vida de Cristo, como dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ese es el propósito, que seamos hechos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito no significa solamente primero, sino para que Él tenga la preeminencia. Él tiene la preeminencia. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él también es hermano de nosotros porque no se avergüenza de nosotros al llamarnos hermanos. Pero la palabra primogénito quiere decir primacía. Él es Dios mismo manifestado en forma humana. Él es el Señor de nosotros individualmente y Él es el Señor de la iglesia y de todos los miles y miles y millones que el Señor ha estado llamando a través del tiempo. Ya tenemos más de 2000 años que se predica el Evangelio. Entonces Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y luego entonces Pablo nos habla de la cadena de la salvación. Habla de que Dios ha actuado a través de la historia humana y aún antes de la historia humana para salvarnos. Y Dios ha establecido eventos
Lo primero es primero, después segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Los estudiosos de la Biblia dicen que en este pasaje Dios habla de una cadena y se le llama a esa cadena la cadena de la salvación. Las cadenas se forman por eslabones y se dice que el primer eslabón de la cadena de la salvación establecido por Dios es que Dios nos conoció. Claro, primero tenía que conocernos para criarnos. Dios nos conoció. Luego nos predestinó para un propósito, Entonces, para llevar a cabo ese propósito, Pablo dice que Dios ha actuado, está actuando, y nos habla de ciertos eslabones. Y dice en el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, el primer eslabón es que nos predestinó, estableció un destino para nosotros. Para que ese destino establecido de antemano se lleve a cabo, entonces Él está actuando dentro del tiempo, porque nos colocó en el tiempo, porque estamos en el ámbito del tiempo, de la historia. Entonces dice, a estos que predestinó en un momento de la historia, nos llamó. A mí me llamó hace como 57 o 58 años, me llamó. Me llamó en un país llamado Honduras. Me llamó en una ciudad llamada San Pedro Sula. Me llamó por la tarde de un día. Entonces, y cada quien puede testificar del momento en que se convirtió a Cristo, desde el momento en que nació de nuevo y que fue llamado directamente de parte de Dios por la acción del Espíritu Santo. Entonces, a los que predestinó, a los predestinados, a los específicamente predestinados, llamó. Porque si no nos llama, el propósito de Dios no se cumple. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios todavía está obrando en la nueva creación, está trabajando en la nueva creación. Y el propósito de esa nueva creación es que todos seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Es un propósito elevadísimo y un grandísimo privilegio para nosotros. Entonces tenemos que entender todo eso, la predestinación, el llamamiento. Ahí tenemos que ver cómo es que el Espíritu Santo trabaja para ir llamando a los predestinados, a los elegidos, a los conocidos de antemano. Entonces, de eso vamos a hablar el día de mañana. Y todos estos días, con la ayuda del Señor, veremos cómo podemos entender este pasaje tan importantísimo para la vida de los creyentes y para que comprendamos la salvación. Dios le bendiga y yo le recomiendo a usted que lea el libro de Romanos y principalmente el pasaje que estamos estudiando, capítulo 8. Capítulo 8 es importantísimo, principalmente desde el verso 28 en adelante. Todo el capítulo 8, léalo. Y mañana continuaremos estudiando este pasaje sumamente interesante, importante y maravilloso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.